visualización ¿no? de esa muestra, la sustancia blanca. La sustancia blanca y la sustancia gris están sistematizadas, es decir, están ordenados de una manera bastante peculiar. ¿Cómo se sistematiza la sustancia blanca? La sustancia blanca está sistematizada en tractos y vías. Esa es la forma en que se sistematiza la sustancia blanca. Mientras que la sustancia gris está sistematizada en láminas. ¿No? Las famosas láminas, ¿de quién? Rexet. De Rexet, las láminas de Rexet. Entonces, comenzamos con esto. La sustancia gris, ya saben ustedes, tiene dos astas, un asta anterior y un asta posterior. El asta anterior, miren, tiene una cabeza y una base, mientras que el asta posterior tiene una cabeza, un cuello y una base. En el caso, miren, en el caso de la sustancia gris, en lo que es el asta posterior, en esta se encuentran los centros somatosensitivos, es decir, aquellos centros que van a captar la sensibilidad de nuestro cuerpo. Por eso se llaman centros somatosensitivos. Somato, que es cuerpo, ¿no? Y sensitivo, sensibilidad. Todo lo que sienten ustedes, el frío, el calor, las vibraciones, ¿no? El dolor, ¿no? Y los movimientos de su cuerpo, ¿no? Son conscientes. ¿Por qué son conscientes? ¿Por qué lo pueden sentir? Porque todo eso llega a la corteza cerebral, al cerebro. Mientras que hay otras sensaciones que no las van a sentir y que llegan principalmente de músculos y tendones, que ya no llegan al cerebro, por eso no son conscientes y llegan al cerebro. Por eso hay dos tipos de sensibilidad, una sensibilidad consciente y otra inconsciente. Ambas corren por el asta posterior. Solamente que unas van al cerebro y se hacen conscientes y otras llegan al cerebro y permanecen inconscientes. El asta anterior es motora, Por el asta anterior salen todas las órdenes que vienen de la corteza cerebral y los centros que se encuentran por debajo de ella hacia los diferentes músculos de nuestro cuerpo, especialmente los músculos del cuello hacia abajo. ¿Okay? Entonces tenemos acá sensibilidad y motricidad. Mientras que la base de ambas astas se considera los centros viscerales, tanto somáticos como motores. La sustancia gris está dividida en 10 láminas, las láminas de Rexet. Como pueden ver ustedes acá, miren, ¿ven? El asta posterior contiene ¿cuántas láminas? 6 láminas. 6 láminas, ¿ok? Y se denominan así, lámina 1, 2, etc. La lámina 1 y la lámina 2 van a llevar exclusivamente lo que es el dolor y la temperatura, es decir, van a llevar sensaciones termoalgésicas, así hablando en idioma de neuroanatomía. La 3 y la 4 van a llevar lo que es el tacto grueso. Es el tacto, aquel tacto que no nos da información de lo que tocamos, ¿no? Luego, la 5 y la 6 van a llevar lo que es la propiocepción inconsciente, aquella que no llega al cerebro. La lámina 7 tiene conexiones con el mesencéfalo y el cerebelo. La lámina 9 es motora. Todo esto es motor. Y la lámina 8 es la que controla a la lámina 9. Es el control, ¿no?, de los centros motores. Y finalmente, la lámina 10 tiene funciones vegetativas, tanto visceromotoras como viscerosensitivas. Entonces, esa es la manera como está sistematizada la sustancia gris. Entonces, vamos a ver primero la sustancia blanca. La sustancia blanca está sistematizada en vías, que con la dirección que toma el impulso nervioso pueden ser ascendentes o descendentes. Por lo general se dice que todas las ascendentes son sensitivas
y las descendentes son motoras. Tanto en las ascendentes y descendentes vamos a tener vías conscientes e inconscientes. En las ascendentes, en las sensitivas, las conscientes van a ser las siguientes, ¿no? La bulbotalámica. Tienen que aprender sus nombrecitos, ¿no? La vía bulbotalámica. ¿Qué es lo que lleva la vía bulbotalámica? Lleva el tacto fino, es decir, aquel tacto que, ¿no? Capta los mayores detalles en un objeto. Lleva también la propiocepción consciente. Yo les había dicho que la propiocepción es aquella sensación que tenemos de músculos y tendones cuando esto se mueve. Pero hay una pequeña parte que llega al cerebro. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos en qué parte, ¿no? Están las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y ojos cerrados, porque si yo cierro mis ojos y pongo mi mano acá, si me preguntan dónde está tu mano, yo digo encima de mi cabeza. Y pongo la mano acá, yo sé que está delante de mi cabeza y aquí detrás de mi cabeza. Una persona que tiene afectada esa vía no sabe en qué parte, en qué posición está esa parte de su cuerpo. No lo puede decir. Si está encima de su rodilla, si la tiene colgando a un lado, no puede decirlo. ¿Por qué? Porque no llega esa información. ¿Ok? Entonces, la bulbotalámica lleva, en suma, vibraciones, tacto fino y propiocepción consciente. Tenemos luego la espinotalámica anterior. Su mismo nombre lo dice. Espino, ¿por qué es espino? Médula espina. ¿Y por qué es bulbo? Llega al bulbo raquídeo. Va del bulbo raquídeo Es el tálamo. al tálamo. Esta de acá va de la médula espinal al tálamo. Espinotalámica anterior. Esta es la que se encarga de llevar el tacto grueso. ¿Ok? El tacto grueso. Por esa vía viaja el tacto grueso. Por la espinotalámica lateral, a esta se le llama la vía termoalgésica, porque es la carga de transportar todo lo que es Dolor y temperatura. dolor y temperatura. Las sensaciones termoalgésicas. Y finalmente tenemos la vía trigeminal, que es una vía en miniatura que tenemos solamente en la cabeza y que lleva todos los componentes que hemos visto antes. Propiocepción consciente, propiocepción inconsciente, dolor, temperatura, vibraciones, todo, pero exclusivamente de la cara y las estructuras que están detrás de ella. Entonces, es una vía en miniatura, nada más. Está, como les digo, dentro de la cabeza. Y las inconscientes son la espinocerebrosa anterior y la espinocerebrosa posterior. Ambas se complementan. ¿Ok? ¿Y qué es lo que llevan? Propiocepción inconsciente. Con un ejemplo se puede ver mejor. Cuando ustedes están caminando por la calle, yo que estoy caminando, estoy conversando con otra persona, por ejemplo, voy con su compañera, estoy como conversando, pero yo no siento, por ejemplo, los movimientos, ¿no? A menos que yo los haga consciente, pero si en eso estoy caminando, no voy a sentir yo, ¿no? Lo que se mueven los ligamentos, los tendones, ¿no? Las articulaciones y los músculos. No lo voy a sentir, ¿no? Sí siento la parte que corresponde a donde estoy colocando yo mi pie, pero el resto es gran cantidad de información. Imagínense la cantidad de músculos, tendones e inserciones que tenemos. La información de cada estiramiento, de cada movimiento, cada elevación o descenso de eso va al cerebro. Para no estar llevando tanta información al cerebro. Entonces, así economiza, digamos, una gran parte del cerebro. Entonces, toda esa información inconsciente la envía al cerebro. El cerebro la procesa. Porque para eso está hecho el cerebro. Entonces, hay una espinocerebrosa anterior y una posterior. Una que se encuentra por delante y por detrás está la posterior. Inclusive la misma, ¿no? Cuando dicen espinotalámica anterior es porque está en el cordón anterior. Espinotalámica lateral, ¿en qué cordón estará? Lateral. Y estas espinocerebrosas anterior y posterior están en el cordón lateral, las dos, pero una está por delante de la otra. Por eso es una anterior y otra es posterior. Ahora bien, cada una de estas vías tiene un recorrido, desde que inicia hasta que termina. ¿Ok? Y imagínense el recorrido de una vía como la estación del metro. Ustedes toman, ahí en el centro de Lima, toman el metro y páralo en un paradero. Otro paradero y así, de paradero en paradero. Imagínense esta vía como una estación de metro. Durante ese recorrido pueden haber 3 o hasta 4 estaciones.
Estas son estaciones de relevo, en donde se va modificando lo que vamos sintiendo para que llegue bien a la corteza cerebral. Miren esto. Esto de qué hemos visto. El tracto espinotalámico lateral. ¿Qué cosa lleva? ¿Qué cosa lleva la vía espinotalámica lateral? Ella. Entonces, miren el recorrido que tienen estas sensaciones. Porque el recorrido es el mismo prácticamente, pero en diferente posición y casi son los mismos componentes que utilizan. Cuando yo me quemo o me enchanco en la mano, dolor y temperatura, o simplemente agarro una mesa fría, ¿no? O una botella de agua tibia, esas sensaciones viajan por esta vía espinotalámica lateral. Estas van a tener 4 neuronas. La primera neurona se va a encontrar aquí en un ganglio raquídeo. Pero esa primera neurona recibe informaciones de receptores que están en la piel, ¿no? En el caso del calor, por ejemplo, los corpúsculos de Ruffini, y en el caso del frío, los corpúsculos de Kraus. Entonces, todo lo que esos corpúsculos reciben viajan exclusivamente por esta vía, no viajan por otra vía, viajan solamente por acá. Y toda esa información van acá, a un ganglio. ¿Qué cosa encontramos en un ganglio raquídeo? ¿Los nervios raquídeos posteriores? ¿O No, están en los nervios raquídeos, en las raíces raquídeas posteriores, pero ¿qué cosa compone un ganglio? Han visto, ustedes han tocado los ganglios, ¿no? Pero ¿qué cosa hay dentro de un ganglio? neuronas? ¿Qué parte de las neuronas están ahí? ¿Cuál es la parte más especializada de la neurona? ¿Las dendritas, los axones o el cuerpo? Eso no. El cuerpo, porque está el núcleo, que son los que trabajan, ¿no? Hacen todo el trabajo. Entonces, en todo ganglio raquídeo hay neuronas, hay sustancia gris. Todos los núcleos son sustancia gris. ¿Y de qué están compuestos la sustancia gris? De somas. ¿Okay? Entonces, cada estación que nosotros vayamos viendo que ahí hay un grupo de sustancia gris, un pequeño acúmulo de sustancia gris, donde se encuentran esas somas que reciben esa información, la procesan y la mandan para otra estación, hasta que llega a la corteza cerebral. Perfecto. Y mírenme, esta primera neurona es una neurona bipolar, porque tiene, mírenme, y esto es para las otras vías, ya no les voy a volver a repetir esto. Tiene dos, mírenme, extensiones. Una extensión periférica, que es la que recibe la información del receptor, y otra prolongación, miren, central, que va hacia dónde está yendo. Mira yo la sustancia gris, ¿a dónde está yendo? El asta posterior. Al asta posterior. ¿Podrían decirme a qué lámina está yendo? Entre la 1, 2 y 3. La 1 y la 2, correctamente. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Va a la lámina 1 y 2. ¿Irá a la lámina 3 y 4? No, porque eso es tacto grueso, y el tacto grueso lo tiene otra vía. Cuando veamos esa vía, entonces ahí vamos a hablar de 3 y 4. Entonces exclusivamente la lámina 1 y 2. Luego, ¿no? Que ha llegado esa prolongación central acá. Aquí, en las láminas 1 y 2, va a encontrar su segunda neurona. ¿No? Encuentra su segunda neurona. Esa segunda neurona, el axón de esa segunda neurona, mírenme, cruza la línea media, llega al cordón lateral y asciende, y miren a dónde llega, al tálamo. ¿Qué cosa es el tálamo? El tálamo no es sino sustancia gris. ¿Qué cosa es el asta posterior? Sustancia gris. ¿Qué cosa es un ganglio raquídeo? Entonces, ¿dónde están las estaciones? En la sustancia gris. ¿Por qué no pueden estar en la sustancia blanca? Porque la sustancia blanca solamente está compuesta por axones. En cambio, la sustancia gris está compuesta por cuerpos neuronales y las dendritas que comunican a esos cuerpos neuronales. Aquí en el tálamo tenemos un sinfín de núcleos, pero hay un solo núcleo, y acuérdense bien el nombre, que es el núcleo ventroposterolateral. El núcleo ventroposterolateral. En este núcleo, este largo axón encuentra su tercera neurona.
encuentra su tercera neurona. Y esa tercera neurona de este núcleo ventroposterolateral manda sus prolongaciones hacia la corteza cerebral. ¿Y qué cosa es la corteza cerebral? ¿Qué sustancia? ¿Es blanca o gris? Es sustancia gris, porque esta es la última estación que está acá, en la corteza cerebral, en el área 312 de Brodmann. Ya vayan también guardándose esos, ¿no? Área 312 de Brodmann, que es el área, ¿no?, sensitiva, la área sensitiva primaria. Ahí es donde sentimos todo. Todo lo que sentimos en nuestro cuerpo lo sentimos acá. No lo sentimos acá, acá lo sentimos. Lo que hacen estos es solamente recoger ese tipo de información y llevarlo para que lo procese el cerebro. Tal es así que si ustedes cortan esto, no van a sentir que se queman o que les duele algo, ¿no? A pesar que la piel esté intacta, todos los, ¿no? Pero no van a sentir. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no hay información que llegue a la corteza y que pueda procesarla. Y en eso se basa la anestesia, ¿no? Interrumpir esa vía, ¿no?, en su camino hacia la corteza cerebral, para que nosotros podamos hacer, bueno, lo que querramos en una parte del cuerpo. Bien, entonces, ¿han entendido hasta acá cómo es? Ya, entonces, ¿cuántas neuronas tiene la vía? 4. ¿Dónde está la primera neurona? Ganglio raquídeo. ¿Dónde está la segunda neurona? Fosa posterior, lámina 1 y 2. ¿Dónde está la tercera neurona? En el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral. Del tálamo. ¿Y dónde está la cuarta neurona? En la área En el 3, 2, 1 3-1 del de Brodmann. Perfecto, está ahí. ¿Ya? Está ahí. Ahora vamos a ver el tracto. Miren, el tracto espinotalámico anterior. Pero para eso debemos recordar qué cosa lleva, qué información lleva. El tacto grueso, es decir, aquel tacto que no nos da mucha información de lo que toca. Un apretón de manos, por ejemplo, es tacto grueso, ¿no? ¿Qué sería el tacto fino? Que yo agarre esa mano y comience a verla, ¿no? Y ver los surcos que tiene, ¿no? Las pequeñas imperfecciones, los pelos. Eso sería el tacto fino. Pero un apretón de manos no me da mucha información de esa mano. Entonces, el tacto grueso es el que nos da la menor cantidad de información, ¿no?, de ese objeto. Miren dónde tiene su primera neurona. ¿Dónde la tiene? En los de ganglio vamos a encontrar la primera neurona de todas las 10 que vamos a ver. Si ustedes hacen un cuadrito, de dónde está la primera, segunda, tercera, se van a dar cuenta de lo fácil que es recordar. ¿Qué cosa va a encontrar la prolongación central acá, en el asta posterior? ¿Qué sustancia? Gris. Y en esa sustancia gris va a haber láminas. ¿Qué láminas? 3 y 4. Las 3. ¿Por qué no la 1 y la 2? Porque esas llevan otra vía. Porque la 1 y la 2 es exclusiva de dolor y temperatura. Aunque también la lámina 3 puede encargar en algunos casos de dolor, ¿no? Pero básicamente la lámina 3 y 4 es el tacto grueso. Por eso está sistematizado. Todo está en orden. Acá nada se cruza. Imagínense si hubieran cruces, lo terrible que sería, hasta nos podríamos morir, ¿no? Pero todo está en un orden determinado. De aquí en la lámina 3 y 4 voy a encontrar su segunda neurona, en la lámina 3 y 4. Y esta, mírenla coincidentemente, mírenme, cruza la línea media, asciende ya no por el cordón lateral, sino por el cordón anterior, por eso es talámica anterior. Sube, sube, sube y llega al tálamo. Adivinen a dónde llega el tálamo. ¿Al núcleo? Ventroposterior anterior. Ventroposterior lateral, lo mismo que hemos visto antes. El ventroposterior lateral. Ahí va a encontrar su tercera neurona. Y adivinen a dónde va a ir esa tercera neurona. ¿En las mismas áreas? Corteza cerebral, correcto. ¿A qué área? Es el área. El área sensitiva primaria, el área de Brodmann del subconsciente. ¿Cuál es la diferencia con la primera? ¿Y qué es la diferencia? ¿O son iguales? En la segunda neurona. La segunda neurona. Vamos a ver la próxima vez que también lo único que se diferencia es la segunda neurona. Entonces ya tenemos frío, frío, calor, dolor, termogénese y tacto. Grueso. Vamos a ver ahora la bulbotalámica. ¿Okay? La vía bulbotalámica. La vía bulbotalámica tiene su primera, ¿no?, neurona también en el ganglio raquídeo. ¿Y qué lleva la bulbotalámica?
¿Qué lleva la bulbotalámica? Propiocepción consciente, el tacto fino y las vibraciones, ¿correcto? ¿Recuerdan ustedes que yo había mencionado sobre las láminas de Rexel? Yo he mencionado eso en las láminas de Rexel en algún momento. No. Entonces, ¿llegará la lámina de Rexel? No, no pasa, a pesar de que, bueno, está intentando hace años borrar esa cosita. No va, mírenme, se va a los fascículos grácil y cuneiforme de frente y ahí sube. No pasa por la sustancia gris, no pasa por el cordón posterior. ¿Ok? Esta vía no pasa por el cordón posterior. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿ves? Su primera neurona está en el ganglio posterior. De aquí sube a través de los fascículos grácil y cuneiforme y llega al bulbo raquídeo. A unas partes redonditas que las vamos a ver para la próxima clase, que son los tubérculos grácil y cuneiforme. Dentro de esos tubérculos van a haber dos núcleos, que son los núcleos grácil y cuneiforme. Ahí recién encuentran su segunda neurona. ¿Ok? Su segunda neurona entonces se encuentra en los núcleos grácil y cuneiforme. Esta vía atraviesa, miren que estamos viendo que las dos primeras están atravesando la línea media, esta también la atraviesa. A nivel del bulbo. ¿Sí? Y va, miren a dónde va. Adivinen, sorpréndanme. ¿A qué parte del tálamo? Al ventroposterior lateral. ¿Y dónde creen que terminará esto? En la corteza cerebral. En el área 312 del Brono. ¿No? 312, porque ya le dije que toda la sensibilidad va al área 312. Entonces, ya sea por donde pase, al final va a terminar ahí, quieran o no. Y siempre van a empezar en él. Ya. ¿En qué difiere esta de las dos anteriores? Segunda. En la posición de su segunda neurona. Y de ahí le da los nombres. Por eso es espinotalámica, porque van de la médula espinal desde hasta posterior. Pero esta su segunda neurona ya no está en la hasta posterior, sino está en el bulbo. Por eso ahora es bulbo táctica. El haz espinocerebeloso posterior. ¿Qué tipo de información lleva este haz? Propiocepción inconsciente. Debe un ejemplo de propiocepción inconsciente. A ver, paras. Camina hacia mí, camina hacia mí. Ya, ahora te pregunto, cuando has caminado, ¿has sentido los movimientos de tus glúteos? No los has sentido, ni el estiramiento que hacen, ¿no? Pero si yo te digo, por ejemplo, lleva tu pierna derecha hacia adelante, él está llevando eso porque él sabe que esa es su pierna derecha, él está consciente de eso, ¿ya? Eso es propiocepción consciente. Y lo que no ha sentido él al caminar, en diferentes músculos y ligamentos y tendones y articulaciones, porque no ha sentido los movimientos de sus caderas, no lo siente, ¿no? A menos de que tenga algo que le duela, ahí sí lo va a sentir, ¿no? Pero en condiciones normales no lo siente, eso es inconsciente, ¿ok? Eso está llegando al cerebelo, ¿no? Y esto, la orden que le he dado y él ha movido, eso sí le está llegando al cerebro, porque él es consciente que está levantando un pie, ¿no? O que lo está moviendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En eso se diferencia la consciente de la inconsciente. ¿Dónde creen que tendrá su primera neurona esta vía? Primera, espino. En el ganglio espinal, ganglio raquídeo. Todas tienen ahí su primera neurona. La primera neurona está en un ganglio raquídeo. ¿Ok? Ahora mírenme. ¿A dónde está yendo? Uy, sustancia gris. ¿Ahora está? Posterior. Posterior. Ahí va a encontrar dos láminas, que son las láminas 5 y 5 y 6. ¿Se acuerdan que hablamos de propiocepción consciente? Lo inconsciente ya. Esa es la lámina 5 y 6, que juntas se le conoce como núcleo de Clark. El núcleo de Clark. Luego, una vez que se encontró aquí la segunda neurona en el núcleo de Clark, o lámina 5 y 6, ¿ven? El axón de esa segunda neurona, ¿ven? Regresa
a su mismo lado. Esta vía no cruza, por ejemplo. No cruza como las que hemos visto. La espinotalámica anterior, la espinotalámica lateral, la vulvotalámica cruza. Esta no cruza. La posterior. La anterior, la espinotalámica anterior, sí cruza. Por eso a esta le llaman no cruzada. Y a la espinocerebelosa anterior le llaman cruzada. Bien, miren, regresa al núcleo, al cordón lateral y de ahí sube. ¿Hasta dónde sube? Ya no llega al cerebro. Llega al cerebelo. ¿Pero qué parte del cerebro? ¿Sustancia blanca o sustancia gris? Tiene que ser gris, porque he dicho que todas las estaciones están en sustancia gris. Y qué casualidad que el cerebelo tiene interiormente núcleos, miren. Como si fuera el tálamo. Imagínense que fuera el tálamo. Este núcleo se llama interpuesto. La tercera neurona está en el núcleo interpuesto. Y de ahí, esa tercera neurona va a encontrar su cuarta neurona en... Allá. Va a encontrar su cuarta neurona ahí, en la corteza del cerebelo. ¿Se acuerdan que la cuarta neurona se alcanzaba en la corteza del cerebro? Es una imagen bien parecida a las otras, solo que esta llega al cerebro, a la corteza del cerebro, y no cualquier parte de la corteza del cerebelo, llega al espinocerebelo, que es el que se encarga de lo que es el tono muscular y la postura, como al caminar, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O la contracción de los músculos. Ustedes saben que los músculos están en una semicontracción, no están flácidos, están en una semicontracción. Entonces, de esa semicontracción y de esos movimientos, de esa postura, se encarga el espinocerebelo. Por eso que esta vía llega al espinocerebelo. ¿En qué ha cambiado con las otras vías? No decusa, o sea, no pasa al otro lado. Que no decusa. Por ejemplo, aquí no decusa. Y no va a la corteza cerebral. Entonces, ¿qué sería? ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Vamos a ver la espinocerebrosa anterior. La espinocerebrosa anterior. La espinocerebrosa anterior también lleva propiocepción inconsciente. ¿Ok? Y tiene su primera neurona para variar, ¿en dónde? En el ganglio raquídeo. ¿Y a dónde tendrá su segunda neurona? En el núcleo de Clark. Láminas 5 y 6. Láminas 5 y 6. Pero miren lo que hace el axón de esta neurona, de esta segunda neurona. Ya no se queda en su mismo lado, sino se va al otro lado. Cruza, por eso esta es cruzada. La anterior es cruzada y la posterior es no cruzada. Y tiene el mismo recorrido. ¿Dónde encuentra su tercera neurona? En el núcleo interpuesto. ¿Y su cuarta neurona? La corteza cerebelosa. En el espinocerebelo. ¿Cuál es la diferencia de esta con la otra? Decusa. Una es cruzada y la otra no es cruzada, nada más. Entonces usted me dirá, ¿pero por qué hay dos vías entonces? Porque estas vías se complementan para los diferentes movimientos. Esas son vías complementarias. Por último, la vía trigeminal. Esta es una vía exclusiva de la cabeza. Esta es bien conocida por los dentistas, ¿no? Porque justamente trata, ¿no?, de la vía que sigue las sensaciones conscientes e inconscientes, o conscientes e inconscientes de lo que es la cabeza, en especial la mitad anterior, cara, y el de la cara y todas las estructuras que se encuentran detrás de ella. Entonces, ¿en la piel de la cara pueden sentir ustedes cambio de temperatura? Sí. Claro. ¿Dolor? También. ¿Vibraciones? ¿Tacto grueso? También, cachetado que le dan, ¿no? O si les acarician la cara, por ejemplo, tacto, también puede sentir una mosca que está caminando por su cara, si tacto bien lo sienten inmediatamente, ¿no? Ustedes pueden reconocer que están dormidos, que algo les camina por la cara y ya saben que es un insecto. Que no sepan qué insecto, pero ya saben que es un insecto. Inconsciente y consciente, propiocepción consciente e inconsciente. Inconsciente. Sí, también. ¿Tú qué me has dicho así? Dame un ejemplo. Claro, eso sería consciente, porque son movimientos musculares, ¿no? Están contrayendo los músculos cuando sonríen, los movimientos mínimos. ¿E inconscientes? No, eso también lo sientes.
masticación. Ustedes están molestando acá. ¿No? Ustedes mastican, ¿no? No sienten ustedes los músculos de la masticación, el macentero, el temporal y los pterigoides no lo sienten. Entonces, esto tiene todo. Por eso es que va a haber una vía inconsciente y una vía consciente. Una parte de esa información que lleva la vía trigeminal va a ir al que va a ser la parte inconsciente y la otra va a ir. Y miren qué casualidad, ¿a dónde llega? Al área 3. ¿Y esto a dónde llega? Al espinocerebelo también. Como les digo, es una vía en miniatura. Miren, ven. De las 3 divisiones que tiene el trigémino, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, el quinto 1 y el quinto 2 son sensitivos. Son completamente sensitivos. Mientras que el quinto 3 es mixto, es sensitivo y es motor, porque del quinto 3 dependen los músculos de la masticación y otros músculos más que no son los mímicos, ojo, no son los mímicos. La parte sensitiva, miren, ¿ven? La parte sensitiva va a enviar por cada una de sus ramas, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, información hacia el tallo cerebral. Y va a tener su primera neurona, miren, ¿ven? ¿De dónde lo tendrá? ¿Dónde tenía las otras vías su primera neurona? ¿Qué ganglio? Y miren dónde lo tiene, en el ganglio trigeminal. Es una copia, como es una copia descarada de las otras vías, porque este es un ganglio trigeminal. Su segunda neurona, miren, la tiene acá. Imaginen que esta es continuación de la médula. ¿Cómo era la sustancia gris? ¿Dónde estaba la sustancia gris en la médula? Es interna. ¿Y la sustancia blanca es? En el tallo también. Solo que la única diferencia es que esa clásica forma de H que tenía la médula ya no está en el tallo. En el tallo está ya, esa sustancia gris se convierte en núcleos, un montón de núcleos. 3 de esos núcleos, miren, 3 de esos núcleos son, o esos 3 núcleos son, ¿no? El núcleo espinal, el núcleo principal y el núcleo mesencefálico. Así se llama. Todas las sensaciones que ustedes conocen están yendo al núcleo, en sus 3 vías, al núcleo, ¿no? Sensitivo, al núcleo, perdón, espinal y al sensitivo principal. Nada más, porque esos 2 núcleos se encargan de sensibilidad, nada más. Dolor, temperatura, vibración, todo lo que ustedes quieran, se encargan de esos 2 núcleos. Y de esos 2 núcleos, miren, ven, toda esta información va a parar aquí al tálamo, ¿ok? Al famoso tálamo. ¿Se acuerdan que había varios núcleos en el tálamo? Acá hay un pequeño cambio. Ya no es ventropóstero-lateral, es ventropóstero-medial. ¿Okay? Ventropóstero-medial. Y de ahí, su cuarta neurona se encuentra acá, en la corteza cerebral, área 312 de Broca. Entonces, la parte consciente del sistema trigeminal tiene su primera neurona, ganglio trigeminal. Su segunda neurona en el ganglio espinal, en el núcleo espinal, perdón, y en el núcleo sensitivo principal. La tercera neurona, núcleo ventropóstero-medial, y la cuarta neurona, área 3, 1, 2. ¿Y qué es de la parte inconsciente? La parte inconsciente, por ejemplo, cuando masticamos. Esa parte inconsciente también tiene, y la lleva solamente el quinto 3 porque es motor también. ¿Ven? Su primera neurona también está acá, en el ganglio trigeminal. Su segunda neurona está ahora en el núcleo mesencefálico. Y de ahí, miren, se va hacia el cerebelo. ¿A qué núcleo? Interpuesto. ¿Y dónde termina? En el espinocerebelo. En el espinocerebelo. Miren lo parecidas que son todas las vías, solamente con unos ligeros cambios. Entonces aquí tenemos que la vía trigeminal pasa lo que es consciente e inconsciente. De aquí de la vía motora vamos a hablar del tracto córtico espinal porque es importante. El tracto córtico espinal ya no es un tracto ascendente, ya no es sensitivo, es un tracto motor, o sea, es descendente. Nace en la corteza cerebral, está la diferencia, nace en la corteza cerebral, ¿no?
hacia la corteza cerebral y se dirige a todos los músculos de nuestro cuerpo, especialmente los que están situados del cuello para abajo. Por eso es bien conocido que si se lesiona esa vía de un lado, medio cuerpo va a quedar paralizado. Entonces, ¿dónde estaría la primera neurona? A ver, ¿qué me dice dónde estaría la primera neurona de esta vía? ¿En la corteza cerebral? Tendría que estar en la corteza cerebral. ¿Estará en el área 312? No, ya no está, porque esa es solamente para sensibilidad. Ese recibe, esa área recibe, ¿no? Sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿quién da las órdenes para que se mueva? El área 4 y el área 6. La primera neurona se encuentra en el área 4 y el área 6. El área 4 y el área 6. El área 4 es el área motora primaria y el área 6 es el área premotora. Para que la entiendan más fácil, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Por qué es motora y premotora? El área 6 premotora planifica los movimientos y el área 4 la ejecuta. ¿Okay? Si los movimientos fueran un crimen, fueran por ejemplo un asesinato, el área 6 sería el autor intelectual, ¿no? Porque es el que planifica todo. Y el área 4 sería el que ejecuta ese crimen, ¿no? Para que me entiendan. Y mírenme, va a bajar por los pedúnculos cerebrales, va a bajar también por el puente, por la protuberancia, va a bajar por el bulbo raquídeo, ¿no? Y en el límite con la médula espinal, mírenme, las fibras de un lado cruzan al otro lado. En un 85% las fibras de este tracto córtico espinal se pasan al otro lado y un 15% siguen por este lado. Ese 85% va a formar el tracto córtico espinal lateral y este pequeño 15% va a formar el tracto córtico espinal anterior. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El tracto córtico espinal lateral, ¿qué porcentaje tenía de fibras? 85. 85%. Entonces va a ser para algo muy importante. Va a ser para movimientos más especializados, movimiento de los miembros inferiores y movimiento de los miembros superiores. En cambio, el córtico espinal anterior no es muy especializado, igual los músculos del tronco, que no son especializados en movimiento. Esa es la diferencia. Entonces, la primera neurona está acá, en la corteza cerebral. La segunda neurona se encontraría en el asta anterior. ¿En qué lámina? Para marcar. Ah, ya, gracias. ¿No? ¿En qué lámina? 7. No, la 7 es la intermedia. Uy, ya 8 entonces. 9. La 8 es la que controla. La 9. Ya en una parte tienen que acertar. ¿Ok? En la lámina 9, ahí estaría la segunda neurona. ¿Hay aquí una tercera neurona? Ya no. Porque de aquí pasa a dar inervación al músculo. Ya pasa a dar inervación al músculo para que se hagan los movimientos. ¿Ok? Pero conectando a la primera y a la segunda neurona, hay una pequeña neurona chiquita que se conoce como interneurona. Algunos la consideran una segunda neurona porque es una neurona de conexión y otros consideran que hay 3. ¿Ok? Entonces, siempre se habla, yo le digo que hay 2 solamente porque se considera la primera neurona o motoneurona superior y la motoneurona inferior. Y ambas están conectadas por una interneurona, una pequeñísima neurona que conecta a ambas, la interneurona o motoneurona. Y esto sería todo pues, por el momento. ¿Ok? Hasta aquí estaríamos.